Dentro de las mitocondrias tenemos complejos capaces de catalizar reacciones, son los complejos de la membrana interna mitocondrial. Tenemos también la capacidad de transferir los electrones de unos transportadores a otros. Tenemos transportadores de diferente naturaleza, algunos de ellos son fijos y se encuentran dentro de estos complejos, y otros son móviles, como el NADH o el oxígeno, la ubiquinona y el citocromo C. El FAD y el FMN son capaces de intercambiar uno o dos electrones. El FAD se reduce completamente a favor de FADH2 y el FMN se reduce completamente a favor de FMNH2. Forman parte de la flavoproteína. Cuando una enzima de esta naturaleza se reduce, es necesario que estos electrones se transfieran a otro transportador para que la enzima pueda volver a funcionar. Si no, se quedará bloqueada. Especialmente en el complejo 1 y 2 es donde los vamos a encontrar. Los citocromos tienen la capacidad de reducirse captando un electrón o oxidarse liberando ese electrón. Los núcleos ferrosulfurados tienen un hierro que también es capaz de captar un electrón o cederlo. También tenemos transportadores electrónicos móviles que transportan electrones de un complejo hasta el siguiente. El primero es el NADH, capaz de captar o ceder 2 electrones. El segundo es la ubiquinona, capaz de ceder o captar 2 electrones o solo uno. Tiene 3 estados de oxidación o reducción: ubiquinona, semiquinona y ubiquinol. El último transportador móvil de electrones es el citocromo C. Es un tipo de partículas de citocromo capaz de llevar un solo electrón. La cadena respiratoria es esa secuencia de actividades de oxidación-reducción que va a consistir en la transferencia de los electrones de unos transportadores a otros, que cada vez serán más electronegativos. El complejo 1 es la NADH deshidrogenasa, lo que hace es oxidar el NADH convirtiéndolo en NAD+, y los electrones se transferirán a través de una serie de transportadores a la ubiquinona, que se reduce a ubiquinol. Es una secuencia de transferencia de electrones a favor de gradiente de electronegatividad, porque al final la ubiquinona tiene más afinidad por los electrones que todos los demás transportadores y el NADH. Gracias a esa facilidad de transferencia de electrones, se genera energía suficiente para que al mismo tiempo que los 2 electrones se transfieren a la ubiquinona, 4 protones salgan desde la matriz al espacio intermembrana. El complejo 2 es la succinato deshidrogenasa, es la oxidación del succinato a fumarato. Los electrones se transfieren a FAD, que se reduce a FADH2, y de ahí a través de centros ferrosulfurados acaban en la ubiquinona, que se reduce a ubiquinol. Una gran diferencia entre el complejo 2 y el complejo 1 es que de las 4 formas de entrar electrones a la ubiquinona, la única que bombea protones es el complejo 1, solamente cuando se utiliza el NADH. En el complejo 2 no hay bombeo de protones, así que en la cadena respiratoria el complejo 1 y 2 no están uno detrás del otro, son 2 puertas de entrada alternativas. Una vez los electrones están en la ubiquinona, comienza el complejo 3, que es la ubiquinona citocromo C oxidorreductasa. Cataliza la oxidación-reducción entre la ubiquinona y el citocromo C, donde la ubiquinona está en estado reducido y se va a oxidar, y el citocromo C está oxidado y se va a reducir. El problema es que el ubiquinol lleva 2 electrones, mientras que el citocromo C solo puede llevar 1. Es decir, en esta reacción vamos a necesitar el doble de moléculas de citocromo C que de ubiquinol. Llega el ubiquinol, que está reducido, y cede 2 electrones a 2 moléculas de citocromo C que están oxidados. Y al mismo tiempo un total de 4 protones va a salir de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. El ciclo de la ubiquinona empieza cuando tenemos el complejo 3 vacío y se ocupan los 2. Uno de ellos se ocupa con ubiquinona oxidada y el otro se ocupa con ubiquinol reducido. Así está ya el complejo 3 cargado. Lo que va a suceder es que el ubiquinol se va a oxidar, va a perder los electrones simultáneamente, cada uno seguirá un camino diferente. Uno de ellos, a través de otros núcleos ferrosulfurados, va a ser transferido a un citocromo C móvil, y el otro electrón no va a salir, va a ser transferido a través de otro grupo hemo hacia el otro sitio de unión de ubiquinona. Y esta coenzima Q va a aceptar este electrón, convirtiéndose en semiquinona. Ahora en el sitio de arriba entra otra molécula de ubiquinol y sucede exactamente lo mismo. Se oxida y sale como ubiquinona libre, y los 2 electrones van a hacer lo mismo otra vez. Ya tenemos la transferencia de los electrones a 2 citocromos C que se liberan. Si hacemos la suma, solo un QH2 se oxida y los electrones se transfieren a 2 citocromos C. Cuando el ubiquinol se oxida, no solo pierde los electrones, sino que el QH2 se convierte en Q, se sueltan 2 protones. Con este ciclo de la ubiquinona, lo que sucede al final es que 4 protones acaban en el espacio intermembrana. Ya tenemos los electrones en las moléculas de citocromo C. Nos falta el último paso, citocromo C oxidasa. La citocromo C oxidasa transfiere los electrones desde el citocromo C al oxígeno. El oxígeno, cuando capta los electrones, se reduce a agua. El problema es que el oxígeno molecular necesita 4 electrones para convertirse en 2 moléculas de H2O. En el complejo 4, los electrones que llegan del citocromo C se van a aguantar, se van a quedar en diferentes transportadores electrónicos, incluyendo grupos hemo, hasta que se acumulen 4. Y cuando se acumulen 4, los 4 de golpe se transferirán al oxígeno para dar agua. Si solo le damos un electrón a una molécula de oxígeno, esa se convierte en radical superóxido, una de las moléculas más reactivas que conocemos, capaz de oxidar a las otras moléculas.
En este complejo, cada electrón que se transfiere del citocromo C al oxígeno se ve acompañado del bombeo de un protón desde la matriz al espacio intermembrana. Si medimos el potencial redes de los transportadores, nos encontramos que de menor a mayor electronegatividad tenemos NADH, ubiquinona, citocromos y oxígeno.